Bien, con el permiso de Dios, buenos días, y con el permiso de los señores miembros del jurado de la Universidad American Pontifical Catholic University de la modalidad a distancia. Y yo, David Caucha García, tengo a bien exponer el trabajo de investigación denominado El bajo rendimiento académico en el área de matemática de los estudiantes del nivel secundario de la institución educativa 15294 Livín de Cuilcas, Pacaipampa 2021. Proyecto de investigación desarrollado por el alumno David Caucha García para optar al título de educación con especialidad en matemática. En línea de investigación, educación secundaria en las escuelas rurales Pacaipampa, Perú 2021. Muy bien, voy a empezar con la parte de la introducción de esta investigación. El presente examen de investigación tiene como finalidad conocer el rendimiento académico de los estudiantes de la institución educativa 15294 Livín de Curilcas. El rendimiento escolar es un tema que se ha globalizado tanto en nuestro país como en numerosas naciones, en numerosos países del mundo. Lo que ha preocupado profundamente es a los padres de familia, profesores, alumnos y a los especialistas, y todos los que incluyen, los que están, incluyen todo lo que es el sector educativo. Entonces, y mucho más, en en estos dos últimos años, en lo que es la época de pandemia, este problema se ha generalizado aún más y presentando ciertas dificultades en cuanto a los estudiantes. Eh, Durante la pandemia, el sector educativo entonces ha enfrentado una serie de dificultades para tener que transmitir sus clases a los estudiantes. Ha tenido que ver eh, una estrategia, lo que es los medios virtuales, pero que no ha sido no ha sido satisfactorio ese medio porque eso contrajo muchas dificultades a los estudiantes. Para Martínez, eh, caracteriza o define el rendimiento escolar o ejecución escolar, como también se le llama, como el ítem o resultado que da el estudiante y a través de las notas escolares que el docente evalúa, ¿no es cierto? A través de un examen o pruebas que comúnmente se le llama, y que el profesor pues aplica eh, aplica esa estrategia para tener que ver el resultado, lo que el estudiante ha logrado aprender dentro de algún determinado tema que se haya visto. Ante la problemática de la baja ejecución escolar, se ha previsto investigar las causas que afectan, concretizando, completar una investigación no experimental con diseño descriptivo. Entonces, como se está mencionando, la investigación que se está desarrollando o que se ha desarrollado es de diseño, eh, de diseño no experimental, y con diseño descriptivo, porque solamente se ha basado en, en definir los términos y lo que se ha planteado en cuanto a a la variable. El informe, según la Convención de la Pontificia de la Universidad Católica Americana, se coordina en cuatro secciones o cuatro capítulos. El primero que se considera o que se desarrolla el marco teórico. La sección 2 presenta la metodología eh, en la cual se ha hecho uso, se ha utilizado para tener que desarrollar este estudio. En la sección 3 están las conclusiones, las cuales están basadas en cuanto a los objetivos. En la sección 4 finalmente están las sugerencias.
Las sugerencias están dirigidas hacia los docentes, profesores docentes, alumnos, así como padres de familia. Realidad problemática. El tema general del presente examen se centra en conocer y en la baja ejecución escolar y en el espacio de la ciencia de matemáticas de los estudiantes de la institución educativa 15294 Livín de Curilcas, del nivel secundario. Una de las principales causas es producto de la COVID-19, la cual ha afectado a todo el mundo y, y en muchas escuelas. Entonces, es cierto que ha sido muy evidente que la pandemia contrajo muchas dificultades y mucho más ha golpeado lo que es al sector educativo, impidiendo pues que los estudiantes eh, pierdan algunas clases porque los medios virtuales no fue tan satisfactorio, digamos así, porque dentro de ellos se presentaron muchas dificultades como problemas de internet, eh, por fluido eléctrico, falta de conocimiento en cuanto a los medios virtuales y en fin. Se tiene datos del Minedu 2020, la cual informó a través de un informe que el 33% de estudiantes de todo el Perú no logró tener un, un porcentaje positivo digamos, de sus conocimientos, de su aprendizaje. Ese porcentaje presentó dificultades por las cuales que eso también ha generado mucha preocupación a las autoridades de lo que es el Ministerio de Educación. ¿Qué más señaló el informe también? Que las dificultades, una de ellas que los estudiantes presentaron es que la falta de equipos mecánicos. Entonces, el 72% de ellos tuvo que compartir sus equipos con los compañeros, porque los compañeros no tenían por medios económicos, entonces no fue posible que puedan obtener esos equipos, los cuales eran necesarios para recibir sus clases. El 59% también de estudiantes también según el informe Minedo, constató que compartieron su televisor, sus equipos mecánicos con sus compañeros. Entonces, serias dificultades afectaron mucho a lo que es afectaron mucho a lo que es el aprendizaje de los estudiantes. Del mismo modo, se tiene que los estudiantes de la institución educativa Livine Curilcas presentaron problemas similares a lo que se mencionó anteriormente. Eh, Uno de ellos también que los docentes no contaban no podían tener comunicación con los estudiantes para brindar asesoramiento acerca del uso de los medios virtuales a los quienes podían tener ese medio. Entonces, eso también ha hecho que el estudiante pierda el interés y descuide lo que es sus estudios, sus clases. Y mucho eso y muchas otras dificultades ha hecho que el estudiante presente serios problemas en cuanto a su aprendizaje. Otro de los problemas que se tiene que no solamente el problema del bajo rendimiento ha sido en época de pandemia, sino que en años atrás ya venía ese problema. Se tiene datos de la ESE, lo que es evaluación censal de estudiantes 2016-2018, que al nivel de Piura, en cuanto al área de matemáticas, solamente se creció el 2.2%. Solamente eso se creció en cuanto al área de matemática, y en lectura solamente se creció el 1.4%. Entonces son cifras bastante bajas que no se ha logrado tener un buen crecimiento.
Formulación del problema. ¿Por qué se ha generado un bajo rendimiento académico en el área de matemáticas de los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa 15294 Livín de Curilcas? Y bueno, esa es la hipótesis que se ha planteado en cuanto a la problemática. Objetivos de investigación. Objetivo general, definir el rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria 15294 Livín de Curilcas en el área de matemática. Como objetivos específicos se ha planteado tres. eh, Uno de ellos es identificar los tipos de rendimiento académico en educación secundaria y conceptualizar los diferentes factores los cuales generan el bajo rendimiento académico y descubrir los efectos que han afectado al rendimiento académico en matemáticas durante la pandemia. Entonces, esos objetivos se ha planteado en cuanto al estudio que se ha propuesto, se ha propuesto realizar. Justificación de la investigación. Ante la baja ejecución escolar prevista en los estudiantes de la institución educativa Living Curicas, Pampa, y en muchas escuelas del país, según la S, resulta la necesidad de reconocer las causas o factores que generan el bajo rendimiento en los estudiantes, así como los impactos de la pandemia. Eh, entonces, vista la baja ejecución escolar o el rendimiento en los estudiantes, ha resultado la necesidad de conocer esos factores que se asocian o que impactan en el aprendizaje de los estudiantes. De la misma manera, conocer de qué manera ha afectado la pandemia o la COVID-19 en los estudiantes. Mediante el estudio de investigación se busca brindar datos que sean valiosos para todo el ámbito instructivo. Con la investigación de esta exploración se pretende sumar a la encomienda de potenciar las prácticas académicas en el espacio de las matemáticas y a través de la información sobre la verdad fomentar el interés en los estudiantes que están asociados en el campo instructivo y sumar al avance fundamental del estudiante. Entonces, el estudio de esta investigación está dirigida para todo el sector educativo y sobre todo y como también a los padres de familia, incentivar la motivación a los estudiantes y de manera conjunta poder mejorar el rendimiento en cuanto a los estudiantes. Marco teórico. Eh, Antecedentes de investigación. Tienen a los antecedentes internacionales, lo cual López 2019, quien en su propuesta denominada la baja ejecución escolar en el espacio de matemáticas del tercero A de la unidad instructiva Santa María de la Esperanza, periodo 2018-2019, quien en su objetivo reconoció las principales causas de la baja ejecución de la asignatura de matemáticas del tercero de formación básica elemental. La metodología que utilizó de enfoque cuantitativo y cualitativo. También se tienen antecedentes nacionales como estaba Riento 2015, quien en su propuesta denominada Apreciación comprensiva y pensamiento crítico numérico en alumnos de tercer grado del establecimiento educativo de Barranco. Espera darse cuenta, entonces es uno de sus objetivos. Su objetivo es ver la conexión entre la conexión que existe entre la percepción comprensiva y el pensamiento crítico numérico en alumnos menores del tercer grado de primaria. Eh, Antecedentes locales, tiene a Briceño 2018, quien en su estudio de investigación denominada Diagnóstico de la situación académica de los alumnos de la Institución Educativa Virgen del Carmen Catacaos, Piura.
Entonces, su objetivo general fue señalar o señaló encontrar los motivos influyentes en el rendimiento académico de la institución educativa Virgen del Carmen del distrito de Catacaos. Uno de sus objetivos específicos fue crear estrategias que ayuden a mejorar el rendimiento en los estudiantes. La metodología que utilizó es descriptiva e interpretativa. Muy bien, entonces en cuanto a los antecedentes, se ha previsto que el, el objetivo del autor ha sido encontrar el, las causas principales que influyen en cuanto al bajo rendimiento, así como lo señala Barrientos, que también uno de sus objetivos fue crear estrategias que ayuden a mejorar el rendimiento en cuanto a los estudiantes. Teorías, bases teóricas. La matemática es una ciencia de las interrelaciones y la presencia para convivir, eh, tanto en el convivir diario. Entonces se utilizan este campo de la matemática y sin darnos cuenta hacemos uso de ellas. ¿Y cómo se hace uso? A través de las ciencias, de la medicina y la música. Entonces, a diario hacemos uso de este campo de ellas, quizás una vez cuando vamos a comprar o cuando vamos a caminar, estamos haciendo uso de ello. Definición del rendimiento académico de los estudiantes de la institución educativa 15294. Cuentan con un modelo de ejecución escolar propuesta por Soler 1989, referido por Cano, quien su objetivo, quien en su objetivo eh, o quien definió al rendimiento, al bajo rendimiento que responde a la incapacidad de los sistemas educativos. Entonces, uno de los cuales, de las causas también que la institución educativa Living de Curilca se amolda a este modelo propuesto por Soler, porque también en ella existe una falta de biblioteca y falta de ambientes adecuados por la cual los estudiantes puedan percibir sus clases. ¿Qué más? Cavadonga 2001 también define al bajo rendimiento como que conduce al fracaso académico. Se ha visto en muchos de los casos que el estudiante con constantes notas bajas, ¿qué pasa? Que el estudiante y tiende a abandonar el estudio porque no ha sido motivado, entonces eso le lleva al fracaso. Y eso se ha visto evidenciado en muchos lugares, en muchas escuelas. Tipos de rendimiento, según Figueroa 2004, señala dos tipos de rendimiento, individual y social. El rendimiento individual que se ve revelado, ¿verdad? En la propia persona, en el propio estudiante, a través de sus conocimientos, de sus habilidades y la facilidad para comprender algo. Lo social está relacionado dentro de una organización o de alguna institución eh, que tiene la capacidad para lograr algo, lograr alguna misión. Entonces, ahí están los dos tipos de rendimiento según Figueroa. Factores que generan bajo rendimiento. Eh, en cuanto al área de matemática. Según estudios de investigación, según Forbes, señala dos tipos de rendimiento y le define como factores negativos, que está el ausentismo de profesores, la falta de reconocimiento y la falta de acompañamiento de los padres. El ausentismo de profesores se ha visto en muchos lugares y es un problema que se da y se sigue dando, y eso retrasa también el aprendizaje de los estudiantes. Falta de reconocimiento que es por parte del educador hacia el estudiante. Cuando el estudiante se equivoca, entonces el profesor no es capaz de reconocer el esfuerzo que ha hecho aunque haya errado. Eso también conlleva al estudiante a que
a desmotivarse, a desinteresarse. Entonces, eso en otra vez eh, le va a tender a que ya no tenga el interés en hacer de repente en algún trabajo que el profesor le haya encomendado. Falta de acompañamiento de los padres también es muy importante para que el alumno se sienta motivado. Entonces, el profesor debe tener, perdón, el padre de familia debe tener una comunicación muy estrecha con el estudiante, con su hijo. Falta de motivación, muy bien, es un estudio también realizado por Universia, que es Red Indoamericana de Universidades de 2020, la cual señaló que también la falta de motivación es otro de los factores que el estudiante no encuentra el interés a estudiar sobre algún tema que se va a tratar en el aula. Por lo tanto, entonces cabe decir que eh, la motivación es un factor indispensable en el aula. Factores genéticos, eh, se ha visto casos que por herencia hereditaria hay jóvenes que tienen dificultad o tienen incapacidad para captar algo, ¿no? Factores emocionales también, como el bullying, el acoso, esas emociones también que perjudican mucho a los estudiantes. Asociados al docente, va a depender de la motivación, como se habló anteriormente, y de la preparación profesional sobre todo. Asociados al estudiante, que el estudiante debe tener una buena motivación en familia, va a depender del clima en familia que tenga para que el estudiante se sienta motivado y tenga el interés de aprender en el colegio. El factor didáctico, están a las estrategias o los procedimientos didácticos que el docente aplique en cuanto a la enseñanza en los estudiantes. Factores endógenos, problemas que suelen suceder en el aula. Factores exógenos, están está lo que es al exterior, en la sociedad, están los puntos de vista y la apreciación, ¿no es cierto?, eh, que recibe el estudiante. Factores que impactaron el rendimiento en los estudiantes por la COVID-19. Según investigación, se tiene que la pandemia ha producido una extraordinaria preocupación sobre todo el ámbito escolar, provocando disparidad de aprendizaje en los alumnos. Burgess y Sebetten, referenciados por Saiz y Sang, 2020, expresaron que por motivo de la pandemia, al final los estudiantes de grandes circunstancias tendrán menos impedimento, pero los estudiantes de fundaciones con dificultades tendrán un enorme agujero. Del mismo modo, Doque y Silibotti 2020 expresaron que como resultado del coronavirus, el agujero escolar en cuanto al nivel financiero se incrementaría, creando posteriormente una desgracia de aprendizaje, en particular en el agujero de la ciencia, enfatizando a los estudiantes de condiciones impedidas, haciendo que los estudiantes no avancen en sus habilidades y en cualquier caso no recordar lo que han realizado. Asimismo, la Escuela Nacional de Hogares, INEI, certificó que durante el año 2020, la participación de los alumnos disminuyó en una suma del 5% en contraste con el 2019, ya que en ese año la participación de los alumnos en los salones de clases fue de 92%. Sin embargo, en el 2020 disminuyó a un 82% de la participación, de la misma información que demuestra que hay más de 400.000 alumnos que dejaron de recibir clases en el 2020. Si bien es cierto, son datos que nos preocupan a todo lo que es el sector educativo, ¿no?
la pandemia, como se mencionó, ha impactado grandemente, sobre todo en el sector financiero, en el sector educativo. Eh, las personas o los estudiantes de escuelas rurales de bajos recursos, entonces estuvieron en más riesgo y tienen más riesgo de estar, eh, de verse perjudicados más en cuanto a su aprendizaje. Eh, entonces, son datos que han preocupado mucho, por lo que en el 2020 nos señala que son más de 400.000 alumnos que dejaron de asistir a clases, bueno, debido a la pandemia. Metodología de la investigación. Diseño de la investigación es de tipo de modelo descriptivo porque se basó en definir, identificar y exponer la baja ejecución en el espacio de matemáticas. El enfoque o metodología que se utilizó es de tipo cualitativo, ya que solo se encargó de conceptualizar y caracterizar la variable y cada objetivo propuesto. Por lo tanto, se trata de un plan de estudio no experimental, ya que la variable no fue manipulada y se concentra en su ambiente natural. Es en cuanto a la metodología y lo que se mencionó, lo que se ha utilizado para realizar este estudio. Entonces, por lo tanto, cabe señalar que es una investigación, de diseño descriptivo, ¿no? Y de modelo y de tipo cualitativo, ¿no? Porque solo lo que se hizo es conceptualizar y caracterizar, la variable y todos los objetivos que se ha propuesto hacer en esta investigación. Conclusiones. El presente examen, se llegó a determinar la exposición escolar en matemáticas de los alumnos de la institución educativa Livín de Cuilcas, la cual es propuesta por Soler, referida por Cano 2016, que mostró que la baja ejecución escolar está destinada a la escuela, ya que puede responder al fracaso de los sistemas escolares para ajustarse a las cualidades sociales de sus clientes. Se identificó los tipos de rendimiento académico, los cuales se detalló dos tipos, los mismos que se determinaron en los objetivos específicos. Se conceptualizaron diferentes factores que influyen en la exhibición escolar en el área de matemática en los alumnos de la escuela opcional, por lo que se cabe destacar que uno de los principales factores es la ausencia de la aspiración o la ausencia de motivación en el aula de clase con los alumnos. Se logró describir los impactos de la pandemia que influyeron en la exposición, haciendo mención que los estudiantes de baja remuneración han sido los más impactados. Entonces, las conclusiones se han realizado en base a los objetivos que se ha propuesto en la investigación. Como último, se tienen las recomendaciones. Se sugiere a los educadores se apliquen metodologías, sistemáticas que sumen a la exposición satisfactoria e individualizada de los alumnos. Para los padres de familia, dirigir a sus hijos de una buena comunicación. Se sugiere también que el plan de teoría del programa de escuela para padres incorporen puntos relacionados con la ayuda y el control en los ejercicios de aprendizaje en el espacio de las ciencias para que se asocien, con mayor energía al control de sus hijos, dirección y apoyo escolar suficiente que deben dar en casa. Otra de las recomendaciones, dirigida a los estudiantes, se sugiere participar en clase siempre que se desee aportar alguna idea o algún dato sobre ciertos temas, levantar la mano y participar de manera que el profesor notará el interés de la asignatura y podrá ayudarlo y siempre que lo necesite. Las recomendaciones, están basadas en base a lo que se ha propuesto, realizar. Entonces, ¿qué se sugiere? Que es un punto de vista para que se pueda mejorar el aprendizaje en cuanto a los estudiantes. Muy bien, eso ha sido lo que he podido presentar en esta sustentación y pues muchas gracias a todos.